Ya. Buenos días, estimados estudiantes de primero medio. Vamos a comenzar hoy con esta que es la clase 16 de primero medio. Ahora sí. Comenzamos entonces con la clase. Bueno, primero comentarles que en esta clase en particular es una clase especial, porque vamos a revisar dos objetivos. Bueno, antes de continuar, alguien más se unió a la clase, así que vamos a admitir. Hola Vicente, recordar que estamos en clase, estamos grabando, así que para que se mantenga en silencio. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, bueno, como estaba comentando, son especial, ya que vamos a revisar dos objetivos, ya que corresponden son objetivos de materias distintas, ya, pero es solamente una excepción a la regla, ya, porque siempre vamos revisando de un objetivo en uno, pero vamos a hacer una pequeña excepción. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? En primer lugar, como dice ahí, desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica, que es lo que hemos estado revisando todas las clases anteriores, ya que es la parte de álgebra, ¿ya? Pero ¿y por qué vamos a revisar otro objetivo? Porque lo que queda de álgebra es muy poco, es solo una cosita muy pequeña, así que por eso vamos a revisar dos objetivos. ¿Y cuál es el otro objetivo? Como dice ahí, desarrollar las fórmulas para encontrar el área de la superficie y el volumen del cono. Así que ahí vamos a pasar a otra nueva unidad que es geometría, ya que es una unidad muy interesante. Bueno, ¿cuáles son las actividades? Primero, como siempre, recordar que en la clase anterior se revisó la página 74 y lo que está pendiente para hoy es realizar tres páginas. Son la página 77, en primer lugar, que eso corresponde a la parte de álgebra, y la página 134 y 135, que corresponden a la nueva unidad de geometría que vimos según el nuevo objetivo. Bueno, entonces para comenzar, recordar, ¿no es cierto? Esta parte ya la he colocado en clases anteriores, sin embargo es importante que lo recordemos, que son la definición de producto notable y la definición de factorizar. Bueno, como dice ahí, los productos notables son multiplicaciones que presentan regularidades, y la factorización es la descomposición en factores de una expresión algebraica en forma de producto. Entonces ahí, como siempre, yo les coloco el ejemplo, ¿ya? Que aquí tenemos un trinomio, recordemos que bueno, tiene esta forma especial, y como dice ahí, se puede factorizar como un producto notable que se llama binomio con término común, que sería ese que aparece abajo, que es x más a, x más b. Eso es solamente un ejemplo de cómo nosotros factorizamos, y a partir de esa factorización vamos a tener ese producto notable, el x más a por x más b. ¿Ya? Eso es la parte de materia que nosotros debemos recordar. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaba de álgebra? Esta parte, que es una factorización, que se llama o sea, son dos en realidad, suma y diferencia de cubos. ¿Cuáles son? Ahí aparecen. Primero dice suma y diferencia de cubos, dos puntos. Tenemos que, ¿cuál es la forma que tiene esa factorización? Primero es un cubo, que en este caso es a al cubo, sumado con otro o restado con otro, como en el caso de la resta de cubos. En el caso de la suma de cubos, a cubo más b cubo, ¿cuál es la factorización correspondiente? La que aparece al lado. No tiene un nombre específico, ¿ya? Pero ¿cómo es? Primero, sumo el primer término con el segundo, luego, en el otro paréntesis, sumo el primer término al cuadrado, que sería a cuadrado, luego resto el primer término por el segundo, es decir, menos ab, y luego sumo el segundo término al cuadrado, o sea, más b cuadrado. En cambio, en la resta de cubos, que es a cubo menos b cubo, ahí cambian algunos signos, si se dan cuenta. Pero las letras son iguales, solamente cambian los signos. El primer paréntesis, en vez de ser positivo, en vez de ser una suma, es una resta. Y en el segundo paréntesis, solamente hay sumas. Esa es la diferencia respecto a la suma de cubos. Bueno, entonces ahí vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice factoriza la siguiente resta de cubos. Entonces ahí tenemos una resta de cubos, ¿no es cierto? Tenemos 1 dividido en 27 menos 0,125 sea la sexta de al cubo. Entonces lo primero, como dice ahí, tenemos los valores de a cubo y b cubo. Entonces con ellos, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular a cuadrado, a, b cuadrado y b. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque recuerden que en la factorización, esos son los términos que aparecen. A, b, a cubo, a cuadrado y b cuadrado, que son los términos que nosotros vamos a encontrar ahora. En el caso de nuestra factorización que aparece en el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, continuamos leyendo. Si a cubo es 1 dividido en 127, o sea, perdón, en 27, entonces a es un tercio. ¿Por qué a es un tercio? Porque acá simplemente es recordar cuáles son las multiplicaciones. Acá el 27, nosotros sabemos que es 3 por 9, ¿no es cierto?
Y a su vez, el 9 es el producto de 3 por 3. Entonces, yo puedo escribir el 27 como 3 por 3 por 3. Es decir, el 27 es, 7, o sea, es 3 al cubo. Por eso es que si a al cubo es 1 dividido en 27, a va a ser un tercio. ¿Ya? Y lo mismo, entonces, si es que a vale un tercio, ¿cuánto va a valer al cuadrado? El 1 al cuadrado, que es 1, y el 3 al cuadrado, que es 9. Lo mismo vamos a hacer con b. Con b es un poco más complejo, porque si se dan cuenta, b tiene una parte que es un decimal, y además tenemos otras dos potencias, que son c a la sexta y d al cubo. Entonces ahí vamos a ver, ¿qué pasa? Como dice ahí, si b al cubo es 0,125, c a la sexta, d al cubo, claro, esto es todo el término, ¿no es cierto? Entonces b, ¿cuánto va a ser? B, que recordemos que es el término solo, sin elevarlo al cubo. Alguien llegó a la clase, así que vamos a ingresar a la persona que llegó. A Roberto. Hola Roberto, recordemos que estamos grabando la clase para mantener el silencio. Ya, entonces quedamos en esta parte, ¿no es cierto? Estábamos viendo que alguien más llegó. Vamos a integrar a la persona que llegó. Martín. Ahí sí. Hola Martín, recordemos que estamos en clase, estamos en la parte de grabación, así que ahora estamos manteniéndonos silenciados. Después viene la parte de dudas. Entonces, continúo. Estábamos viendo la factorización, suma y diferencia de cubos. Quedamos en la parte donde dice, si b cubo es 0,125, sea la sexta d al cubo, entonces, ¿cuánto va a ser b? Lo mismo que en el caso anterior. ¿Qué tengo que hacer? Analizar. Primero la parte numérica. Tenemos 0,125. Entonces, ¿de dónde vendrá ese 0,125? ¿Cuál es la potencia? Recuerden, chiquillos, silenciarse, por favor. La persona que está... La voy a silenciar, ¿ya? Voy a silenciar a la persona que está... Ah, ahí sí se silenció, gracias. Continúo entonces. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser B? ¿Cuál va a ser el valor de B? Va a ser, como dice ahí, 0,5 c al cuadrado d. ¿Por qué? Primero, el 0,5. Porque si yo multiplico 0,5 por 0,5 y por 0,5, eso me da 0,125. ¿Eso cómo lo supe? Solamente porque pasa lo mismo que con el 5. Porque recordemos que 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es 125. Por lo tanto, lo mismo va a pasar con esa parte decimal, ¿ya? Simplemente que es 0, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos que b va a ser 0,5. ¿Y qué pasa con la parte de letras? Tenemos c a la sexta primero. ¿Cómo vamos a ver que c a la sexta está al cubo? ¿Cuál va a ser c? Esa cuál va a ser b. Es un poco confuso lo que estoy diciendo ahora, pero ya lo van a entender. Como c está a la sexta, en la primera parte, en lo que representa b al cubo, ¿qué quiere decir? Que ese c a la sexta es algo que antes estaba al cubo. ¿Cómo sabemos qué es eso que estaba al cubo? En este caso es c cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo c cuadrado lo elevo al cubo, ¿qué voy a tener? Voy a tener una potencia de una potencia. Y cuando yo tengo potencia de una potencia, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar los exponentes. En este caso, ¿cuáles son los exponentes? El 2 y el 3. ¿Y cuánto sería 2 por 3? 6. Ahí ya tengo c a la sexta. Por eso, si b al cubo tiene esa parte con c a la sexta, entonces b va a tener una parte con c cuadrado. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa con el d? Si b al cubo tiene una parte con d al cubo, obviamente entonces la parte que tenga b va a tener un d sin estar elevado a nada. D elevado a 1 en este caso. ¿Y qué va a pasar con b cuadrado? Si ahí sigamos leyendo lo que aparece ahí. Si b al cubo es 0,125, bla, bla, bla. Entonces estamos en la parte de b cuadrado. ¿Cuánto es b cuadrado? Es, primero, la parte numérica sería 0,5 al cuadrado, que es 0,125. Y la parte de las letras sería c al cuadrado, pero al cuadrado sería c a la cuarta. Y d al cuadrado, ahí está, d al cuadrado. Entonces, con esto, la factorización queda. Como dice ahí, nos va a quedar. Primero, lo que teníamos al principio, que es 1 partido en 27 menos 0,125, o sea, la sexta d al cubo, nos queda igual a ¿qué cosa? Bueno, aquí recuerden que simplemente voy a reemplazar todo lo que yo escribí antes en abajo, ¿no es cierto? En lo mismo, siguiendo lo mismo, siguiendo la misma regla que aparece en este caso, ¿cuál vamos a seguir? La resta de cubos. Entonces, si volvemos a mirar la resta de cubos, primero tenemos que restar a con b, es decir, volvemos a mirar abajo, un tercio lo voy a restar con 0,5 c al cuadrado d. Eso va en el primer paréntesis. Luego en el segundo paréntesis, ¿qué va? Volvemos a mirar arriba. Tenemos a cuadrado más ab, a por b y más b cuadrado. Volvemos abajo. ¿Qué nos queda? Primero, a cuadrado, un noveno.
más, luego viene suma, en este caso, viene el producto, la multiplicación de A por B, es decir, la multiplicación de 1/3 por B, que valía, ahí está, 0,5 C al cuadrado D. Entonces, si yo multiplico, ahí fíjense que da un sexto. ¿Por qué da un sexto? Porque recordemos que 0,5 expresado como fracción es 1/2. Y 1/2 por 1/3, ahí yo aplico multiplicación de fracciones y ahí me queda un sexto, que sería 2 por 3, 6. Y el 1 por 1, 1 en el numerador y 2 por 3, 6 en el denominador. Y el C cuadrado D es lo que queda respecto al B, ¿no es cierto? El término, la parte literal del término B, ¿no es cierto? Y finalmente, B cuadrado, que sería 0,25 C a la cuarta D al cuadrado, que ya lo obtuvimos. Bueno, esto es lo primero que respecta a factorización. Es solamente la factorización que nos faltaba. Suma y diferencia de cubos. Entonces ahora vamos a revisar nuevo contenido, que es volumen y área total del cilindro, ¿ya? Entonces para eso, ustedes tienen que revisar el siguiente video en YouTube, que es el que aparece ahí, que se llama ¿Cómo hacer un cilindro? Rápido y fácil. Lo tienen que revisar hasta el minuto 1:53, ¿ya? Entonces esto es para que ustedes lo hagan en su casa, ¿ya? Ustedes lo hacen apenas terminemos la grabación, y quienes vean la grabación después, lo ven ahora, en este caso, y después vuelven al video, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tienen que ustedes ver el video, y ahí vamos a después comentar cositas respecto a ese video, ¿ya? Entonces, bueno, en el video se plantea un poco, o sea, se plantea cómo construir un cilindro. Bueno, ahí mismo lo dice, ¿no es cierto? Y lo más importante que aparece ahí, que es lo que necesito que ustedes revisen, es cómo la persona que realiza el cilindro mide la parte recta, la parte más larga. Es que no sé cómo, a ver, para que ustedes lo vean. Lo que pasa es que acá ustedes no ven el mouse, ¿no es cierto? Pero es la parte más larga, ¿ya? Imagínense ustedes que yo me estoy refiriendo a... Se ve que hay una circunferencia, ¿no es cierto?, que tiene 3 cachitos. Luego vemos un rectángulo y después vemos otra circunferencia. En el rectángulo, me refiero a el lado más largo de ese rectángulo. Ese lado, ¿cómo lo obtiene la persona? Con una wincha, la persona tiene que recorrer toda la circunferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta con esa figura que aparece ahí, yo si la armo, esa es la red de un cilindro, si yo la armo voy a formar un cilindro que es un cuerpo geométrico, ¿no es cierto?, de 3 dimensiones. Entonces, bueno, esa línea, esa parte que es la más larga, va a corresponder a qué cosa, como dije, ahí a lo que mide el tipo con la regla. ¿Y qué sería esa medición de la circunferencia? El perímetro, ¿ya? Entonces, aquí viene esto que le estoy explicando, a esto, a lo que vamos a ver ahora, que es la fórmula del volumen y el área superficial de un cilindro. Bueno, primero la fórmula del área de la superficie de un cilindro. Ya la superficie, recordemos que es todo lo exterior, todo lo que lo recubre. Bueno, recordemos que el cilindro, la superficie del cilindro se compone de 3 partes. ¿Cuáles son? Primero tenemos 2 bases, la base de arriba y la base de abajo, y tenemos el manto, que es la parte lateral, que recubre a todo el cilindro, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el área de toda esa superficie que acabo de nombrar, vamos a tener 2 partes. Primero, aquí aparece, bueno, voy a leer primero la segunda parte, que es 2pi r cuadrado. ¿Qué es ese 2pi r cuadrado? Eso corresponde a, primero el 2 corresponde a que estamos considerando 2 veces qué cosa, pi r cuadrado. ¿Qué es pi r cuadrado? Pi r cuadrado es el área de una circunferencia, en este caso, de la circunferencia que corresponde a la base de abajo y la base de arriba, ¿ya? Entonces, ese 2 pi r cuadrado que representa a la base de arriba y la base de abajo. Entonces, ahí tenemos la primera parte del área superficial, las bases. ¿Qué más nos falta? El área del manto, ¿no es cierto? El área de lo que recubre a la circunferencia, o sea, perdón, al cilindro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esa área? Como dice ahí, es 2pi RH. ¿Por qué es 2pi RH? Primero, el 2pi r representa ¿a qué cosa? A lo que le estaba comentando antes, al perímetro de la circunferencia. Recordemos que acá, cuando se construye un cilindro, lo que se tiene que medir es la parte más larga del rectángulo, que eso corresponde justo, si se dan cuenta, al perímetro de la circunferencia, porque justo lo rodea completamente, ¿ya? Lamentablemente no es de la mejor forma que me explico, pero no puedo expresarla mejor, ya que sería mejor si lo vieran en video, ¿ya? Pero no puedo hacer eso, me refiero a yo estar señalándoles el cilindro, ¿ya? Entonces, bueno, esa sería la parte 2pi r. ¿Y por qué la h? ¿Por qué la h? Porque esa es la altura, ¿no es cierto?, que se considera. En este caso, en el ejemplo que aparece ahí son 12 centímetros, ¿no es cierto? Entonces esa es la otra parte, porque recordemos que
que ese perímetro, ¿no es cierto?, se considera una cierta altura, una cierta cantidad de veces. En este caso sería 12 veces. ¿Por qué? Porque estamos 12, o sea, yendo de 1 centímetro en 1 centímetro, ¿ya? Esa sería la primera parte, área superficial del cilindro. La otra fórmula es el volumen del cilindro. ¿Cómo se obtiene el volumen del cilindro? Es muy simple. Primero se multiplica, como dice ahí, o sea, como aparece ahí, pi r cuadrado, que corresponde al área de la circunferencia, que corresponde a la base. Por ejemplo, piensen ustedes que estoy yo mirando la base de abajo. Entonces, primero, si yo tengo pi r cuadrado, solamente voy a tener una base plana, ¿no es cierto?, que corresponde a un cilindro, o sea, perdón, a una circunferencia. Pero, al yo multiplicar por h, ¿qué estoy haciendo? Estoy considerando cuántas veces hacia arriba yo voy a considerar esa área, ¿ya? En este caso, en el caso del ejemplo que aparece ahí, ese 12 centímetros significa que yo a cada centímetro voy considerando un volumen específico de una circunferencia. Y como yo lo voy repitiendo tantas veces, voy al final conseguir un cilindro, ¿ya? Entonces, así se explica el volumen del cilindro, la fórmula del volumen del cilindro, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero un ejemplo de cómo calcular tanto el volumen como el área total del cilindro. Primero vamos a ver un ejemplo que lo saqué de una página de internet, ahí está virtuallogos.net, que es para determinar el área de un cilindro. Bueno, ahí dice, se los leo y voy a ir haciéndolo con ustedes. Dice, determinar el área total del cilindro si su radio mide 10 centímetros y su altura 16 centímetros. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Calcular, o sea, vamos, ahí, como dice ahí, aparece el área, la fórmula del área lateral y la del área de la base. El área lateral, recordemos que es el área del manto que recubre la parte lateral, ¿no es cierto?, del cilindro, perdón. Y el área basal, recordemos que es pi r cuadrado porque es el área de la base que es una circunferencia. Entonces, bueno, ahí, primero al área lateral, vamos a la flechita de abajo, aparece que sería igual a 2pi. 2pi, recuerden que es una constante, se mantiene ahí, y se reemplaza los valores del radio, que ya nos dan, que son 10, y de la altura, que es 16. Lo reemplazo, obtengo el valor. En este caso lo hace en función de pi, es decir, no reemplaza el número pi, ¿ya? Pero esa respuesta igual está correcta. ¿Ya? Recuerden que si uno reemplaza pi como 3,14 y luego multiplica, le va a dar un resultado, y ese resultado también está correcto. Entonces, ¿cuál es el área lateral primero? 320 pi centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque estamos multiplicando radio, que está en centímetros, por altura, que también está en centímetros. Por eso centímetros cuadrados, ¿ya? Luego miramos hacia el lado. Tenemos que el área basal, ¿no es cierto?, es, siguiendo la flechita abajo, es pi por 10 al cuadrado. Ahí ya estamos reemplazando el radio. Luego, si operamos, ¿no es cierto?, nos va a quedar 100 pi en centímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos el área basal. Bueno, con eso vamos a poder calcular el área total, que sería sumar el área lateral, 320 pi, más 2 veces el área basal, porque recordemos que tenemos 2 bases. Entonces nos va a quedar, que sería 200 pi, que es el área de las 2 bases, más 320 pi, que sería el área lateral. Entonces ahí tendríamos el área total, que simplemente ahí falta colocar el resultado, que sería simplemente la suma entre ambas, que sería 300, 400, 520 pi centímetros cuadrados. Ese sería el área superficial total del cilindro. Vamos a ver ahora el ejemplo de volumen para concluir la clase, que también lo saqué de la misma página, ya que se ve bien bonito y siento que está bien resumido, ¿ya? Entonces, bueno, dice, determinar el volumen del cilindro si su radio mide 8 centímetros y su altura 25 centímetros. Entonces, bueno, antes de explicarle, siempre cuando tengamos ejercicios de este tipo, ¿cuáles son los datos que van a tener ustedes? Radio y altura. Lo que puede variar es que le puedan dar el diámetro, por ejemplo. En el caso de que le den el diámetro, ¿ustedes qué tienen que hacer? Recordar que el diámetro es el doble del radio, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Al diámetro lo divido en 2, ¿ya? Entonces, bueno, ahora sí con el ejercicio. Primero, acá consideramos primero el área de la base. ¿Por qué? Porque recuerden que la fórmula de volumen es el área de la base por la altura, ¿ya? Entonces lo primero que hay que calcular, como aparece ahí, es el área de la base, que sería el área de la circunferencia, pi r cuadrado. Reemplazamos. En este caso, ahí miramos la flechita, ¿no es cierto? Tenemos que AB es igual a pi por 8 al cuadrado, porque 8 es el radio. Luego nos da un total de 64 pi centímetros cuadrados. Eso sería el área basal. Luego, ¿cuál es el volumen? El producto del área basal por la altura. ¿Cuál es la altura? 25 centímetros, y si lo multiplicamos por los 64 pi centímetros cuadrados, nos va a dar en total 1600 pi centímetros cúbicos, que correspondería al volumen del cilindro, ¿ya? Entonces, bueno, para finalizar, recordarles que siempre el volumen va a estar en qué unidad, ya sea cual sea la que se trabaje, al cubo.
En cualquier, si por ejemplo en este caso estamos trabajando con centímetros, ¿en qué unidad va a estar el volumen? En centímetros cúbicos. Si estamos trabajando en metros, ¿en qué unidad va a estar el volumen? Siempre en metros cúbicos, siempre va a estar al cubo, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordamos que el volumen se relaciona con la tridimensionalidad de la figura, en este caso del cilindro. Y en el caso del área, siempre los resultados del área van a estar, aquí no aparece lamentablemente, pero acá sí. Por ejemplo, siempre todos los resultados de área, ¿en qué unidad van a estar? En centímetros, o sea, o la unidad que sea, pero al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo dos dimensiones solamente, ¿ya? Porque estamos viendo área de la superficie, solamente lo exterior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí estamos concluyendo. Este gatito, ustedes lo van a poder ver, lo vieron en la clase anterior y lo van a ver en algunas clases posteriores, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Entonces ahora terminamos la parte grabada, así que voy a terminar de grabar para que pasemos a la segunda parte.